Saludos, estimados alumnos. A nombre de BS Grupo, Conocimiento para Crecer, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro curso de Prince2 Foundation, versión 2017. Soy el instructor Gino Parravirino y voy a tener el enorme gusto de acompañarlos durante todo este curso que nos va a permitir introducirnos a esta metodología tan importante en el mundo de la gestión de proyectos de hoy en día. Quería, antes de comenzar el curso, darles una pequeña introducción a lo que va a ser la temática del mismo, cómo se va a organizar, en qué va a consistir. Así que en esta primera sesión nos vamos a adentrar, vamos a explorar un poquito de qué trata todo este mundo de Prince2. Soy ingeniero de sistemas, con maestrías en gestión de proyectos y gestión pública, con más de 20 años en temas de tecnología de información y las comunicaciones, y cuento con la certificación de Prince2 Foundation y Practitioner, tanto en la versión 2009 como en la versión 2017. Soy PMP, Project Management Professional del Project Management Institute, y cuento con las certificaciones de TIL y de Microsoft en MCSE y MCSA. Toda la experiencia que he logrado a lo largo de estos más de 20 años en diversas instituciones, en temas relacionados sobre todo en proyectos de gestión de información y en proyectos de administración y consultoría, los voy a volcar en el desarrollo de este curso. En esta sesión vamos a hacer una introducción al curso. Vamos a hablar un poquito en qué consiste, cuál va a ser la dinámica, de qué va a tratar básicamente el curso. Vamos a recorrer un poco los diferentes capítulos en los cuales está dividido el curso de Prince2 Foundation, hacia dónde está orientado y algunos conceptos que nos van a permitir entender un poquito mejor qué significa el mundo de Prince2. El curso forma parte de la preparación para la certificación de Prince2 a nivel Foundation. Prince2 y Axelos, que es la organización que tiene la autoridad para otorgar estas certificaciones, ha considerado que es necesario que la persona que va a desarrollar o va a aplicar la metodología Prince2 en la gestión de sus proyectos necesita dos certificaciones, una a nivel Foundation y una a nivel Practitioner. La certificación de nivel Foundation es precisamente la que es motivo de este curso, un curso de 16 horas, un curso introductorio, un curso donde se van a ver conceptos claves que les van a permitir a ustedes prepararse para poder obtener esta certificación oficial. La certificación se obtiene a base de un examen. Entonces nosotros vamos a ir presentando a lo largo de todos los capítulos diferentes conceptos que consideramos vitales para poder aprobar este examen, y la sesión final vamos a ver algunas preguntas tipo que nos van a permitir ver qué tan bien o qué tanto dominamos los conceptos relacionados a lo que es Prince2 Foundation. El mismo nombre Foundation nos da a entender que vamos a hablar de fundamentos. ¿Qué quiere decir? No vamos a explorar en detalle cómo la metodología se aplica a determinados proyectos o cuáles son las claves para tener éxito en la metodología. Eso ya más bien se ve en el curso de Practitioner. Nosotros nos vamos a centrar en entender los conceptos claves que son los que van a figurar en las preguntas de certificación. El curso, entonces, va a tener como alcance revisar en profundidad todos los principios, temas y procesos. De repente nos puede parecer un poco extraño ahora hablar de principios, temas y procesos. Lo que sucede es que en Prince2 tenemos 7 principios, 7 temas y 7 procesos. Los 7, 7, 7. Vamos a ver en qué consisten los principios, en qué consisten los temas o esas características, áreas de información y conocimiento que deben estar presentes en toda la aplicación de la metodología a cualquier proyecto, y los procesos claves que se consideran
para que nosotros digamos que nuestro proyecto realmente se está gestionando utilizando esta metodología. También nos va a permitir desarrollar de manera práctica un ensayo modelo de certificación, como les comentaba hace un rato, en el cual vamos a poder demostrar si realmente estamos en la capacidad como para aprobar este examen. Este examen no suele ser un examen demasiado complejo por el motivo en el que se asume que el certificando, la persona que está dando el examen, está en una fase introductoria, en una fase de preparación, recién está adquiriendo los conocimientos relacionados con PRINCE2 y es más bien una certificación de entrada, ¿no? Es un modelo que se usa mucho en todas las certificaciones de Axelos, de tener una certificación Foundation, una certificación base, una certificación de entrada, una certificación, por decirlo de alguna manera, inicial, donde yo por lo menos, si tengo esta certificación, puedo demostrar que sí conozco los principios, que sí sé de qué se está hablando cuando hablamos de la metodología PRINCE2. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son los objetivos del curso. Cuando nosotros hayamos completado la revisión de estas 16 secciones del curso de PRINCE2 Foundation, esperamos que todos ustedes entiendan lo siguiente y logren los siguientes objetivos. Comprender el propósito y las responsabilidades de todos los roles de PRINCE2. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a entender que si aplicamos la metodología de PRINCE2, su uso está asociado con diferentes roles y responsabilidades. Nosotros podemos ser Project Manager, podemos ser garantía del proyecto, podemos ser parte del equipo, podemos ser ejecutivo del proyecto, etcétera, etcétera. Vamos a entender qué significan esos nombres, qué son esos roles y cuál es la responsabilidad de cada uno de estos roles. Es básico en PRINCE2 que cuando vamos a ejecutar un proyecto asumamos diferentes roles, como si fuéramos partes del elenco de una película. Cada persona, miembro del equipo, asume un rol que les da determinadas responsabilidades y esas responsabilidades debe cumplirlas a lo largo del proyecto. Para aprobar el examen de certificación es clave entender las diferencias entre cada rol y las responsabilidades que están asociadas a cada rol durante los procesos de inicio, de planificación, puesta en marcha, revisión, evaluación de cada proyecto. Comprender los 7 principios, las 7 temáticas, los 7 procesos. Como les comentaba hace un rato, tenemos los 7 principios, que son 7 directivas que se aplican a cualquier proyecto. Cada vez que ejecutamos un proyecto con PRINCE2, debemos tener presente que estos 7 principios siempre deben estar. No 5, no 4, no 6. Los 7 principios se deben aplicar. Basta que uno de estos principios no se esté tomando en cuenta para que digamos que el proyecto no se está ejecutando utilizando la metodología de PRINCE2. Las 7 temáticas son temáticas relacionadas, por ejemplo, con planificación, organización, responsabilidades, calidad, gestión de riesgos, etcétera, 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 que nosotros vamos a revisar una por una. Yo les podría decir que las 7 temáticas también se deben aplicar quizá en mayor o menor medida dependiendo de la naturaleza de cada proyecto, pero que las 7 temáticas deben estar presentes, sí deben estar presentes. Quizá en algunos proyectos alguna temática solamente sea una hoja de papel con algunas indicaciones y en otros proyectos una temática sea un documento mucho más extenso y más complejo, pero que se deben aplicar, sí se deben aplicar. Los 7 procesos yo les diría que sí se deben aplicar, aunque nosotros tenemos que adaptar. De hecho, la adaptación es uno de los principios de PRINCE2, debemos adaptar cada proceso a la realidad de cada proyecto. Cuando veamos las definiciones y los conceptos claves en la sección 2 que utiliza esta metodología, vamos a entender mejor, vamos a ver con mayor precisión que la adaptación es clave para que nuestro proyecto tenga éxito. Si no sabemos adaptar PRINCE2 a la naturaleza, a la información,
al entorno de nuestro proyecto, a la realidad de nuestro proyecto, pues entonces vamos a simplemente tratar de aplicar una metodología que no nos va a servir y por lo tanto va a obstaculizar más que ayudar a que nuestro proyecto tenga un buen destino. La planificación basada en el producto, que es uno de los ejes claves dentro de la metodología PRINCE2, y las técnicas de evaluación de calidad también son temas que vamos a abordar, al menos en sus definiciones y sus conceptos básicos, para entender que todo lo que es PRINCE, uno de sus principios también es la ejecución basada en el producto, no basada en el cronograma, no basada en resultados, sino basada específicamente en el producto, y cómo la calidad o esperar obtener el resultado que nuestros clientes esperan también forma parte de uno de los objetivos claves de esta metodología. Y al final también debemos entender y comprender la relación entre los principios, los procesos y las temáticas. Cada uno de ellos no es una isla, cada uno de ellos está interconectado y de hecho en cada proceso, en cada temática, los principios están inmersos y están siempre aplicándose. Al mismo tiempo, los productos, las funciones, las actividades y todo lo que se haga dentro de lo que sería el ciclo de vida del proyecto debe tener o debe verse la mano de lo que es el Project Manager y el equipo de dirección del proyecto para garantizar que efectivamente, pues si hemos emprendido la aventura de ejecutar un proyecto utilizando la metodología de PRINCE2, pues entonces hemos entendido cómo todo esto interactúa, cómo se junta, cómo influye una temática en los procesos, cómo los principios están siempre presentes en todo momento para poder lograr pues, los resultados esperados en el proyecto. El contenido del curso es el siguiente, ¿no? Como ustedes ven, el curso está dividido en 4 capítulos. Cada capítulo, a su vez, tiene 4 sesiones. Nosotros en este momento estamos comenzando el capítulo 1, que, como se puede esperar, es un capítulo introductorio. ¿Qué es PRINCE2? Hablamos de PRINCE2, pero ni siquiera hemos definido qué significa PRINCE2. Intuimos de lo que hemos hablado que es una metodología de gestión de proyectos, pero ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver o cuál es su relación de repente con otras metodologías? ¿Cómo se gestionan los proyectos utilizando PRINCE2? ¿Realmente se puede gestionar en cualquier proyecto o no? ¿O solamente es para determinado tipo de proyectos? Entonces, la sesión 1, que es esta sesión, es una sesión básicamente introductoria, es una sesión de presentación. Es una sesión sencilla en la cual ustedes irán comprendiendo por qué están estudiando este curso. La sesión 2 ya entramos un poquito más en materia y comenzamos a hablar de qué significa la gestión de proyectos con PRINCE2. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros partimos de conceptos clave, algo tan elemental como, por ejemplo, ¿qué es un proyecto? Porque conceptos y definiciones de proyectos hay muchos. Nosotros vamos a utilizar la definición de PRINCE2, la cual nos va a permitir saber si lo que estamos haciendo es un proyecto, no es un proyecto y por lo tanto, sí se puede aplicar esta metodología. Entonces, en la sesión 2 vamos a ver los conceptos clave de lo que es la gestión de proyectos con PRINCE2. De repente, para aquellos que están familiarizados con gestión de proyectos, de repente algunos son project managers, son personas con certificaciones de otras instituciones, por ejemplo, pueden ser PMPs o pueden tener una certificación de alguna otra organización. Muchos conceptos les serán familiares y algunos conceptos también les sorprenderán, porque PRINCE2, como habíamos comentado, está muy enfocado al producto, entonces hace énfasis y hace precisiones en algunos elementos de la gestión de proyectos que de repente en otras buenas prácticas o en otros estándares no se hace tanta referencia o recién se está haciendo referencia. En eso hay que reconocer que PRINCE2 es bastante específico, bastante incisivo, sobre todo, por ejemplo, en el tema de gestión de producto, en la justificación del negocio, por ejemplo, y esos elementos vamos a desarrollarlos para entender cuál es el punto de partida antes de gestionar
cualquier proyecto usando la metodología de PRINCE2. En la sesión 3 nos vamos a dedicar a los principios que, como yo he dicho, son 7, desde lo que es la justificación continua, que tiene que ver con el caso de negocio, a lo que es la adaptación, por ejemplo, y asegurarnos que se aprendan las lecciones, que quiere decir que siempre debemos tener presente todo lo que aprendemos de proyectos anteriores para aplicarlo a los siguientes proyectos. Estos 7 principios pues, nos van a permitir a nosotros entender que si un proyecto deja de lado alguno de estos principios, automáticamente deja de ser gestionado utilizando la metodología de PRINCE2. Así de simple. Entonces, los principios son como el enorme y gran paraguas bajo el cual se desarrollan todas las actividades para la gestión de un proyecto utilizando PRINCE2. La sesión 4, para cerrar lo que sería el marco conceptual básico de PRINCE2, es lo que es adaptando PRINCE2 a la organización. El curso que estamos estudiando en estos momentos contempla la versión 2017 de PRINCE2. Anteriormente, y eso lo vamos a profundizar en las siguientes sesiones, la versión vigente era la 2009. ¿Qué ha sucedido? La versión 2017 hace mucho énfasis en lo que es la adopción y la adaptación. Vamos a ver que adopción es el tomar PRINCE2 como el método de gestión de proyectos de nuestra organización, y la adaptación es un proceso adicional que es, una vez que decimos que PRINCE2 va a ser nuestro método de gestión de proyectos, también debemos adaptarlo a la realidad de cada proyecto, porque, como veremos, cada proyecto es único y la adaptación que hagamos de la metodología será crucial para asegurar que esta metodología realmente nos sirva en lograr los objetivos del proyecto. Entonces, el capítulo 1, una vez que lo terminemos, nos va a dar toda la temática, todo el panorama de lo que es la gestión de proyectos con PRINCE2. Nosotros ya vamos a saber de qué se trata PRINCE2, cómo se aplica, qué es y qué no es, y de esa manera podemos estar completamente seguros que va a ser mucho más sencillo entender los conceptos clave que entran en la certificación de Foundation. El capítulo 2 ya es un capítulo más técnico a nivel que el capítulo 3. En el capítulo 2 se van a desarrollar los temas. Ya hemos visto los 7 principios en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver los 7 temas. Comenzamos en la sesión 1 con lo que es la introducción a los temas, qué cosas son los temas, qué se entiende por temas, cuál es la estructura de la información que en la guía de gestión de proyectos exitosos utilizando PRINCE2 se aparece sobre los temas. Y el primer tema es el business case o el caso de negocio. El business case yo considero que es uno de los temas más importantes y que más diferencian a PRINCE2 de cualquier otra metodología, ¿no? La necesidad, el tener que siempre estar justificando que el proyecto es viable. No solamente al principio, de repente cuando estamos recién planificando el proyecto, sino durante todas las instancias del proyecto, de tal manera que siempre que se esté ejecutando el proyecto, estemos seguros que ese proyecto todavía es viable y que va a dar un valor agregado a la organización. La sesión 2 trata específicamente del tema organización, que es el segundo tema, el tema que tiene que ver más con los roles y responsabilidades de los cuales comentamos hace un rato en PRINCE2. ¿Quién hace qué en PRINCE? El business case responde más a la pregunta del por qué. El tema organización responde a la pregunta de quiénes. ¿Quiénes son las personas que van a ejecutar este proyecto y cuáles son sus responsabilidades? El tema de calidad nos va a decir qué se va a entregar, ¿no? Es el tema, uno de los temas más importantes porque nos permite saber que lo que estamos haciendo realmente es lo que nuestros clientes están esperando, nuestros interesados claves están esperando. El tema 4 es el tema de planificación o de planes. Vamos a ver los diferentes tipos de planes que hay en PRINCE2, donde aprenderemos cómo es que se debe llevar a cabo el proyecto, de tal manera que eso nos asegure realmente que
en base a haber entendido lo que se espera de nosotros, en base a haber comprendido cuáles son los productos a entregar, pues debemos planificar cómo es que se va a llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto que nos permitan asegurar que efectivamente vamos a poder entregar lo que hemos prometido. Entonces ahí tenemos los 4 primeros temas: el business case, organización, calidad y planes, en el mismo orden que aparecen en el libro de Gestionando Proyectos Exitosos con PRINCE2. El capítulo 3 cierra el tema de temas y al mismo tiempo abre lo que sería la exploración de los procesos. Cerramos con los 3 últimos temas: el tema riesgos, que particularmente yo considero que es uno de los temas más importantes hoy en día, que nos permite evaluar, identificar y tomar acción sobre los diferentes riesgos que puede experimentar cualquier proyecto. Es un tema que yo considero que es clave para que nosotros podamos asegurarnos que efectivamente nuestro proyecto se pueda terminar. Es un tema que nos permite ser proactivos, saber cuáles son los riesgos antes que pasen y saber también cómo responder a los riesgos si es que suceden. El tema de cambio es un tema crucial porque no hay proyectos sin cambio y en PRINCE2 esto se entiende y se asumen diferentes opciones y alternativas para gestionar el cambio en el proyecto, quiénes son los que evalúan el cambio, quiénes son los que responden al cambio, para poder garantizar que cada cambio que se ejecuta sea un cambio efectivamente evaluado, ponderado, analizado y aprobado. Y de esa forma no terminar haciendo cosas que en ningún momento estaban planificadas. Y el tema final, el 7º tema, es el tema de progreso, que no es otro tema que el de ver cómo va marchando el proyecto. En otras palabras, tenemos que aprender a reportar qué pasa en el proyecto. Un proyecto que no reporte, que no comunique, que no indique lo que está pasando, pues va a tener serios problemas. En el tema de progreso, pues nosotros vamos a aprender cómo es que entre las diferentes fases, porque otro de los principios de PRINCE es el de gestionar por fases, cómo vamos reportando qué pasa con el proyecto y también ver en cada instancia, en cada fase, si el proyecto justifica, si se debe seguir avanzando o no se debe seguir avanzando. De repente es más viable, es más económico o responde mejor a las necesidades del negocio que el proyecto se cancele. Entonces nosotros en el tema de progreso vemos todas esas alternativas. Seguir con el proyecto con algunas modificaciones o cerrar o clausurar el proyecto. Sesión 3 del capítulo 3 tiene que ver con lo que ya es la introducción a los procesos, ¿no? Vamos a ver qué cosas son los procesos, qué se entiende por procesos, la estructura de los procesos. Todos los procesos tienen diferentes actividades que el gerente de proyecto, el equipo del proyecto deben adecuar a la naturaleza de cada proyecto. No es un copiar y pegar del libro de Gestionando Proyectos Exitosos a nuestro proyecto y esperar que todo funcione. Nosotros estamos en la obligación de tener que descubrir o adaptar o aprender de lecciones anteriores cómo es que cada proceso se debe utilizar en nuestro proyecto para que pues tengamos éxito en la ejecución del mismo. Y comenzaremos a revisar cada uno de los 7 proyectos. Comenzamos con el proceso de startup o de puesta en marcha, que es un proceso previo a la planificación, que es básicamente donde se define si el proyecto realmente vale la pena que se ejecute o no, que yo considero que es algo muy novedoso porque en otros estándares no se toma en cuenta analizar proyectos desde su fase inicial, desde la fase de concepción de la idea. Aquí en PRINCE2 sí se ve desde, por ejemplo, lo que conocemos como un estudio de factibilidad o un caso de negocio preliminar, si el proyecto realmente justifica que hagamos el esfuerzo de hacer una planificación o de hacer un caso de negocio para llevarlo o ponerlo en marcha, o de repente es un proyecto que no debería llevarse a cabo. Eso es lo que se ve en el proceso de puesta en marcha. En la sesión 4 vamos a ver
los procesos de dirección e inicio de un proyecto. Cuando lleguemos a esta parte nos daremos cuenta que cada uno de estas sesiones es básicamente entender el proceso, su justificación, qué hace, cuáles son las actividades y cuáles son las responsabilidades. Quizás sea sean sesiones un poquito más detalladas, un poquito más complejas, porque nosotros tenemos que usar una gran capacidad de abstracción para poder entender qué es lo que se hace en cada proceso. Entonces, en la sesión 4, siguiendo con la misma dinámica, veremos los procesos de dirección que, a diferencia de otros estándares, los procesos de dirección no son hechos por el Project Manager, sino están hechos por el Project Board o el comité directivo, que son, por decirlo de una manera, los jefes del Project Manager. Ellos son los responsables de las decisiones finales y los procesos de dirección abarcan todas las decisiones que involucren el proyecto y su vigencia o no dentro de la organización. Y el proceso de inicio del proyecto es el proceso donde formalmente ya se realiza la planificación del mismo. Nosotros vamos a ver que en PRINCE2 hay al menos dos fases, una fase de inicio y una fase de ejecución. En la fase de inicio precisamente es donde se realiza este proceso en el cual nosotros damos la documentación necesaria al plan del proyecto, el business case, lo que es los resultados del proyecto, los productos del proyecto, etcétera, etcétera. Ya iremos viendo cada uno de estos productos y estos documentos que me permiten a mí pues ya tener toda la información, toda la documentación, todo bien definido y de esa manera comenzar con el proyecto completamente planificado, sabiendo qué se tiene que hacer y sabiendo cada miembro del equipo del proyecto qué es lo que debe hacer. Y el último capítulo, el capítulo 4, cierra con los procesos y la adopción organizacional. La sesión 1 del capítulo 4 tiene que ver con los procesos de control de una fase y entrega de un producto. Ya les había comentado que en PRINCE2 al menos se debe ejecutar el proyecto en dos fases. Entonces, un proyecto pues debe tener procesos y actividades de control para saber si lo que se está obteniendo en la fase permite que el proyecto siga adelante. Tengo que hacer ajustes, tengo que repetir la fase, puedo solicitar cambios en la fase o de repente ya no vale la pena pasar a la siguiente fase. Eso es lo que se ve en los procesos de control de fase. Entrega del producto, pues como su nombre indica, son los procesos en los cuales ya estando seguro que ha obtenido un resultado que está a la altura de lo que espera el cliente o los interesados principales, entrego el producto y transfiero la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Doy el producto a su usuario o a su receptor final y ya no forma parte de mí el tener que trabajar con ese producto. Ese producto ya escapó de mi control para pasar a ser responsabilidad del cliente usuario final. Podemos definir también que cuando se terminan estas entregas de producto podemos ya estar en condiciones de cerrar el proyecto. Precisamente en la sesión 2 vemos los procesos de límite de fase y cierre de proyecto, que son los que nos permiten a nosotros complementar junto con los procesos de control para saber si nosotros estamos en condiciones de pasar o no a la siguiente fase y también la fase final, que sería el cierre del proyecto. Nosotros tenemos en PRINCE2 que cerrar formalmente el proyecto, ya sea si el proyecto tuvo éxito o si se canceló con anticipación. Debemos cerrar el proyecto, vamos a ver las diferentes actividades involucradas. Recuerden que estamos en el nivel Foundation. En el nivel Foundation solamente es revisar los conceptos. En el nivel Practitioner es saber cómo se hace eso en un proyecto. Entonces ahí lo vemos con mucho más detenimiento. Aquí solamente vamos a mencionar las actividades principales, qué es lo que se necesita para aprobar el examen de certificación. En la sesión 3, algunas consideraciones prácticas, que es más que todo un resumen del capítulo de adaptación y adopción de PRINCE2, que nosotros debemos saber para responder las preguntas del Foundation. ¿Qué significa adopción, adaptación, el famoso tailoring, en la versión original de lo que es la metodología? ¿Cómo se adapta esto al concepto de PRINCE2?
cuáles son las claves que debemos considerar para la adopción y adaptación de la metodología a cualquier proyecto. Y una vez que hayamos revisado todo eso, estamos en condiciones de ir a la última sesión del curso, que es un simulador de preguntas del examen Foundation, que no es otra cosa que una recopilación de varias preguntas, son más de 50 preguntas, en las cuales nos vamos a familiarizar con el tipo de preguntas que encontraríamos en el examen Foundation. Recuerden que estamos en la versión 2017 y así que puede haber algunas diferencias entre lo que planteamos nosotros y lo que encuentran en el examen final, pero el tipo de preguntas y los conceptos serán básicamente los mismos. Lo que nosotros queremos con este simulador es que ustedes se familiaricen con los tipos de preguntas que van a encontrar, con la forma de responderlos. Daremos algunos tips relacionados con la forma de responder las preguntas y ustedes también podrán evaluar que también van en el manejo de los conceptos del Foundation. Cuando ustedes estén plenamente convencidos que sí conocen y les son familiares todos los conceptos revisados a lo largo del curso, es que estarán en condiciones de presentarse para rendir este examen. Entonces, habiendo revisado todo esto, vamos a hacer una revisión de este capítulo, el capítulo más corto del curso, que nos permite a nosotros familiarizarnos y entrar a lo que es PRINCE2, ¿no? ¿Qué es PRINCE2? Hemos hablado durante todos estos minutos de PRINCE2, pero no hemos visto una definición formal de esta expresión. ¿Qué es PRINCE? De repente para nosotros nos suena como a una palabra en inglés, pero vamos a ver que no tiene nada que ver con el significado que a nosotros nos puede venir en mente. Comenzamos con la primera sesión, introducción a PRINCE2. La respuesta de qué es PRINCE2 vamos a tratar de darla a lo largo de estas 4 sesiones. La sesión de hoy, la primera sesión del curso, trata de familiarizarles ustedes con al menos qué es PRINCE2, qué es la metodología PRINCE2. PRINCE2. PRINCE2 es una marca registrada y como ustedes pueden ver, no tiene absolutamente nada que ver con la forma que suena, ¿no? Como decir Prince suena príncipe en inglés, pero no tiene absolutamente ninguna relación. PRINCE2 es un acrónimo de Projects in Controlled Environments o proyectos en entornos controlados. ¿Qué significa esto? Proyectos en entornos controlados significa que si yo utilizo PRINCE2, tengo todo el material, temas, principios, documentación, perfiles, plantillas, etcétera, necesarios para manejar todos los procesos de planificación, ejecución, control y seguimiento de un proyecto. No estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de métodos, el cómo se hacen las cosas. Repito, no estamos hablando de estándares de buenas prácticas, de deberías hacerlo de esta manera, o se sugiere de esta manera, o esta herramienta es la mejor. Eso no va a encontrar en PRINCE2. En PRINCE2 le van a decir, si ustedes quieren controlar un proyecto, deberían usar estos pasos. Si ustedes quieren gestionar la calidad y hacer la revisión, pueden usar esta metodología de calidad. Si ustedes quieren saber si están en condiciones de seguir con el proyecto o no, deberían hacer las siguientes actividades. Eso es lo que ofrece PRINCE2. Por lo tanto, como es una metodología que se ha usado muchas veces durante mucho tiempo, quizá a nosotros nos suena esto un poquito a sorpresa, porque estoy seguro que para muchos PRINCE2 no es una metodología que hayan conocido desde mucho tiempo atrás. Quizá muchos la reconozcan de hace muy poco tiempo, ni siquiera menos de una década o menos de 5 años del momento que estamos actualmente. Así que puede sonar un poco extraño que tenga tanta seguridad en su aplicación, ¿no? PRINCE2 se aplica desde 1989, hace más de 25 años. Entonces, en este tiempo, más de un cuarto de siglo,
sí ha podido tener todas las oportunidades para demostrar que efectivamente es una metodología que sirve. Por esa razón, Projects in Control Environments, proyectos en entornos controlados, PRINCE2, es una metodología garantizada para la gestión de proyectos. El número 2 sugiere que es una segunda revisión. De hecho, la segunda revisión vamos a ver que ha tenido dos grandes adaptaciones. La adaptación o la revisión 2009, PRINCE2 2009, que ha sido quizá la versión de PRINCE más conocida, y esta nueva versión, que es la que es motivo de este curso, que es la versión 2017, que es una versión muy reciente. Al momento que estamos dictando este curso, no ha pasado mucho tiempo desde que ha sido liberada la versión PRINCE2 2017, y por lo tanto recién se están aplicando, conociendo algunos detalles, por ejemplo, de las evaluaciones, las certificaciones o de algunos cambios que ha habido, pero nuestra tarea precisamente a lo largo del curso y del curso Practitioner va a ser descubrir qué cosas han cambiado, yo diría que para bien, en lo que es la metodología PRINCE2 y en esta revisión y en este upgrade que ha habido en la versión 2017. PRINCE2, como les comentaba, tiene su origen en Reino Unido, ¿no? En la gestión pública del Reino Unido se vio con la necesidad de crear metodologías que garanticen procesos uniformes en la gestión de proyectos, y así es como se fue consolidando PRINCE2. Originalmente se concibió PRINCE2 en las primeras versiones, ¿no? Digamos el PRINCE1, para lo que sería TIC o Tecnología de Información y Comunicaciones, pero PRINCE2 ya ha sido revisada y adaptada para que se aplique en forma genérica a cualquier proyecto. Repito, PRINCE2 se puede aplicar en forma genérica a cualquier proyecto, ¿no? Sin importar el tamaño del proyecto, el campo de aplicación, la geografía o la cultura. Muchos pueden decir, no, pero PRINCE2 se ve más orientado a TIC, a Tecnología de Información. No es una metodología que se puede aplicar, por ejemplo, a construcción, o a salud, o a gestión social, pero yo le diría que sí, ¿no? PRINCE2, como veremos, no habla de temas específicos de qué es mejor o qué es peor. PRINCE2 le dice, estos son los procesos que debes usar, esto es lo que debes tener en cuenta, estos son nuestros principios directivos, depende del equipo de dirección del proyecto, depende del project manager, el adaptarlo al tamaño del proyecto. Podemos deducir que mientras el proyecto sea más grande tendrá que tener mucho más cuidado en la documentación y los procesos a utilizar. El campo de aplicación igual, puede ser campo de aplicación públicos, privados, tecnológicos, sociales, económicos o sin fines de lucro. En cualquier geografía, muchos dicen también, pero PRINCE2 solamente se utiliza en Europa. Eso no es cierto. PRINCE2, si bien se ha originado en Reino Unido y tiene mucha aplicación en el viejo continente, cada vez está siendo más utilizado al otro lado del charco, ¿no? En América y en Asia. Todavía no se puede decir que es una metodología ampliamente difundida a nivel mundial, pero cada vez tiene más aceptación y con el transcurso del tiempo va a ser una metodología, yo creo, estandarizada en la gestión de cualquier proyecto. O temas culturales, yo creo que PRINCE2 más bien nos ayuda a la gestión de proyectos, nos ayuda a mejorar nuestra metodología de trabajo, así que no debería tener problemas para aplicarse a cualquier entorno cultural donde lo que se espera es precisamente tener éxito en la gestión de un proyecto. Puede ser adaptado para cubrir necesidades específicas de cualquier organización. ¿Qué quiere decir? Eso lo veremos más en el tema de adopción y adaptación, que PRINCE2 puede ser tomado como por cualquier organización como su metodología de gestión de proyectos, pero al mismo tiempo también nosotros podemos tomar la decisión de que solo en determinados proyectos se utiliza PRINCE2. Eso ya depende de nosotros, del tamaño de nuestra organización, la complejidad del proyecto y de la madurez que tengamos en nuestras organizaciones.
se enfoca en escribir qué se necesita en lugar de cómo debe hacerse. Prince2 les dice, necesitas esto, esta documentación, hazlo de esta manera, en vez del cómo, ¿no? En vez de decir, sería bueno que lo hagas de esta forma, sería bueno que utilizaras tal herramienta. Prince2 no les va a decir eso, les dice, para, por ejemplo, gestionar un riesgo, se debe identificar el riesgo, se debe crear un documento de plan de contingencia, te doy la plantilla del documento de plan de contingencia, se debe hacer una valoración de riesgos, puedes utilizar alguna de estas herramientas, escoge tú la herramienta, no te voy a decir cómo utilizarla, pero sí te voy a decir que es una herramienta que ha sido probada, y así sucesivamente. Prince les dice que les da los conceptos, les da las pautas, les dice que se debe aplicar, pero no les dice las buenas prácticas o las recomendaciones, o cómo sería si no se aplica esto, cómo sería el resultado. Para eso hay lo que son buenas prácticas o estándares o cuerpos de conocimiento, como por ejemplo el del Project Management Institute del PMI, que si se logran juntar usando la metodología del Prince2 y el estándar del PMI, pues todavía se refuerza mucho más la gestión del proyecto. Se asegura que los participantes en el proyecto prioricen la viabilidad. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros confundimos los medios con el fin. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos tener presente que lo importante es que el proyecto sirva a los objetivos de la organización. ¿Qué quiere decir? Que el caso de negocio, la justificación del proyecto, permita que éste pues dé un valor agregado a nuestro negocio. No es tan importante que el proyecto se complete por completarlo, porque de repente el completar el proyecto, en vez de darnos un valor agregado, nos va a producir una pérdida. Y sin embargo, nosotros a veces como gerente de proyecto damos más importancia al proyecto en sí que al producto que nos va a entregar ese proyecto. Nos centramos tanto en lograr el éxito del proyecto que a veces nos olvidamos que constantemente debemos evaluar si ese proyecto todavía es viable. Tenemos infinidad de ejemplos en nuestra vida cotidiana, en la gestión pública, en nuestros trabajos, en donde a veces perdemos un poco el norte y nos centramos tanto en el proyecto que al final pues no evaluamos, oye, ¿realmente este proyecto ha tenido éxito? No, se los digo por experiencia propia, donde uno se centra tanto en demostrar que es capaz de llevar el proyecto a buen puerto, que se olvida si ese proyecto todavía sigue siendo útil o sigue siendo viable. Entonces, Prince2 hace mucho énfasis en esto, que nosotros entendamos que el proyecto es un medio para lograr mejores resultados o valor de negocio y no es un fin en sí, ¿no? O sea, el proyecto es una herramienta que nos permite la mejora continua y el cambio en nuestro negocio. Si entendemos eso, va a ser más fácil aplicar Prince2. ¿Cuál es la estructura de Prince2? Yo creo que eso ya hemos hablado bastante, ¿no? El método de Prince2 abarca lo que es la gestión de proyectos a través de 4 elementos, ¿no? Ya hemos hablado de 3 de ellos y vamos a hablar del 4º elemento. Lo que son los principios, lo que son los temas, lo que son los procesos y un elemento clave que es el entorno del proyecto. Los principios son guías, ¿no? Podemos hablar de los principios como un equivalente a lo que sería a entes rectores o fundamentos o leyes en lo que es la aplicación de la gestión de proyectos usando Prince2. ¿Por qué les digo entes rectores o leyes? Porque es algo que de todas maneras se debe utilizar. Yo no puedo dejar de lado ninguno de estos 7 principios para la gestión de cualquier proyecto, si es que quiero decir, como futuro Prince2 Practitioner, que este proyecto se está ejecutando utilizando el método de Prince, ¿no? Hay 7 principios y si no se aplican todos, no es un proyecto Prince2. Creo que esa idea la vamos a tener martillando siempre en todo lo que veamos de Prince2. Los temas son 7 aspectos de gestión. Yo suelo relacionarlos como una especie de áreas de conocimiento
De hecho, algunos de estos temas, para aquellos que son Project Management Professional o tienen formación en gestión de proyectos con el estándar del PMI, algunos de estos temas, sus nombres están muy relacionados con las áreas de conocimiento del PMBOK, como el tema de riesgo, como el tema de calidad o como el tema de lo que sería organización, el tema de lo que sería recursos, ¿no? Pero Prince les da, más que la connotación de área de conocimiento, les habla como aspecto de gestión, cosas que yo debo tener en cuenta al momento de aplicar los principios y los procesos de Prince. Y ya que hablamos de los procesos, son grupos de actividades, ¿no? Para Prince, los procesos básicamente son un conjunto de actividades que debo desarrollar y debo tener una mano muy fina para adaptarlas a la naturaleza de cada proyecto. Cada actividad tiene una serie de roles y responsabilidades que se utilizan durante todo el ciclo de vida del proyecto para poder permitir que pueda acompañar al proyecto desde las fases previas, de lo que se conoce como el startup, hasta lo que sería el closure o el cierre del proyecto. Y un elemento que no hemos comentado mucho, pero que está presente siempre, es el entorno del proyecto. No lo hemos comentado porque en Prince 2, en la versión 2017, está siempre presente y siempre va a haber un apartado, un párrafo al menos, que se refiere a lo que es el entorno y la adaptación. Nosotros estamos obligados en Prince 2 2017 a adaptar y crear un método propio de acuerdo a la manera de trabajar de una organización. Nosotros primero debemos conocer nuestra organización, debemos saber cómo es, debemos saber de qué manera trabaja, qué tan madura es. Nosotros tenemos que hacer un proceso autocrítico y decir, ¿realmente somos una organización que tiene un suficiente nivel de madurez para gestionar proyectos? De repente no tenemos procesos claros. Hay una serie de modelos de gestión de madurez que no vienen al caso, pero en algún momento, sobre todo en el curso de Practitioner, los mencionaremos, que nos dicen si realmente nuestro proyecto nuestra organización tiene los elementos, tiene las herramientas, tiene los medios, tiene la experiencia que nos permita gestionar proyectos usando esta metodología. Entonces, dependiendo de la respuesta que demos a esta pregunta, es que el Project Manager y el comité de dirección del proyecto pues deberá tomar la decisión de cómo adaptar Prince 2 a la realidad de cada organización y en segunda instancia a la realidad de cada proyecto. Aquí tenemos nuestra primera gráfica, la figura 1.1 de la guía Managing Successful Projects with Prince 2 2017. ¿No? Esta guía es una guía que desde ya les sugiero que la quieran, se debe comprar. Es una guía que solamente se puede obtener a través de Axelos o las páginas online autorizadas, que es clave para que ustedes revisen todos los conceptos. Si bien el curso está basado en esta guía, el material está hecho en base a esta guía, es necesario siempre que ustedes lean la guía completa. No es una guía muy extensa, si lo comparamos como por ejemplo con el PMBOK, es una guía que viene en inglés que me permite a mí pues entender a mayor profundidad cada uno de los conceptos que damos aquí en el curso. Ahí ustedes pueden ver en la parte baja los 7 principios, que los vamos a ver en su momento, que tienen que ver con temas de adaptación, de aprender de lecciones anteriores, de la necesidad de la justificación del negocio, los roles y responsabilidades, gestión por fases, gestión por secciones, etcétera, etcétera. Esto es como la base de la gestión de todo proyecto. Luego vienen los 7 temas, que ahí están: el caso de negocio, la organización, calidad, planes, riesgos, cambios y progresos. Son los 7 temas, yo diría las 7 áreas de conocimiento que gobiernan lo que sería la gestión de todo proceso en Prince. Y estos 7 temas están influenciados en el medio por los procesos, ¿no? Los procesos de inicio de un proyecto, dirección de un proyecto, cambio de fase, control de fase, cierre de un proyecto,
monitoreo del proyecto, etcétera, etcétera, pues nos permiten a nosotros saber qué hacer, qué actividades aplicar para precisamente responder a las necesidades de la gestión del proyecto durante todo su ciclo de vida. Entonces, si todo eso lo adaptamos adecuadamente al entorno del proyecto, estaremos en capacidad de aplicar exactamente PRINCE2. ¿Qué no provee PRINCE2? Hemos hablado mucho de lo que da PRINCE, pero hay cosas que PRINCE2 no provee y es muy importante que nosotros sepamos distinguir esto desde el principio para no crear o falsas expectativas o errores en la aplicación del método. Por ejemplo, podemos asumir que PRINCE2 no puede cubrir todos los tópicos de gestión de proyectos. Para eso hay diferentes estándares, otras metodologías, herramientas, técnicas y otras áreas de conocimiento que pueden complementar lo que hacemos con PRINCE y que inclusive nosotros lo podemos sumar a la adaptación de PRINCE2 a la necesidad de nuestra organización y crear nuestra propia metodología de gestión de proyectos. Pero al menos podemos decir que hay 3 cosas que PRINCE no va a proveer y eso debe quedar muy claro, sobre todo si ustedes están en el rol, me ha pasado a mí alguna vez en el rol de tratar de explicar por qué sería bueno que nos aventuremos en esta idea de utilizar PRINCE2 como metodología de gestión de proyectos. Por ejemplo, aspectos especializados. Una característica de PRINCE2 es que no habla de cosas especializadas, es completamente genérico, no va a encontrar temas relacionados solo para construcción o aspectos relacionados solo con tecnología e información, que es el mayor temor de muchos responsables de áreas de gestión de proyectos. Cuando ven una de estas metodologías pueden decir, no, pero esta es una metodología para tecnología e información. No es así, no va a encontrar nada específico de tecnologías de información en PRINCE2, ni en ninguna otra área, ¿no? PRINCE es muy genérico. No se hace ninguna mención a ningún campo de aplicación. Y eso, por lo tanto, si yo quiero encontrar aspectos especializados, no lo voy a lograr. Lo máximo que puede suceder en PRINCE2 es que tenemos lo que estamos estudiando nosotros, la aplicación de gestión de proyectos exitosos con PRINCE2 y una versión de PRINCE2 para metodologías ágiles. Entonces, si alguien de repente por allí está o le interesa el tema de metodologías ágiles, va a encontrar una guía especializada en ese tipo de planificación y gestión de proyectos. Pero fuera de eso, no hay nada especializado en PRINCE2. Siguiendo con la misma línea, PRINCE2 no provee técnicas detalladas. Por ejemplo, valor ganado. No se va a explicar qué es valor ganado en PRINCE2. Ruta crítica o critical path, tampoco, ¿no? PRINCE2 asume que eso está tan bien documentado, tan bien detallado en tanta bibliografía, en tantos libros, que no es necesario reiterar lo mismo y simplemente engrosar la guía de gestión de proyectos con algo que ya se conoce. Entonces, técnicas detalladas no van a encontrar en PRINCE2. Van a encontrar una referencia, como por ejemplo, en el tema de valorización del avance del proceso de proyectos, se puede aplicar técnica de valor ganado, simplemente una referencia, y ya PRINCE asume que ustedes están en la capacidad de saber qué es valor ganado o la ruta crítica, ¿no? Así que no tiene problemas en que se reemplace estas técnicas por cualquier otra. PRINCE2 no les va a decir, por ejemplo, no deberían reemplazar el tema de ruta crítica. PRINCE2 les va a decir simplemente, ustedes son responsables de determinar la optimización de la ejecución del cronograma del proyecto. ¿Cómo lo hacen? Eso queda a criterio de cada equipo. Verán si lo hacen con camino crítico, si lo hacen con cadena crítica, cualquier otra metodología que ustedes quieran aplicar, pero PRINCE no les va a decir usa esto o no uses esto. Y capacidad de liderazgo, o sea, tema de habilidades blandas no van a encontrar en PRINCE2. De repente muchos pensarán que como metodología también tendría que hablar de temas de habilidades blandas, pero por ejemplo, liderazgo, motivación, habilidades interpersonales, desarrollo de comunicación, no se cubren en el método.
¿no? Nosotros simplemente quizás en el aspecto relacionado con lo que es el Communication Approach, o que sería lo equivalente al plan de comunicaciones, se haga alguna mención de la necesidad pues, de interactuar con los stakeholders o darles lo que ellos están esperando, pero no les va a dar, por ejemplo, técnicas para mejorar su capacidad de liderazgo o cómo motivar al personal. Eso no hay en PRINCE2. De hecho, uno de los temas de PRINCE2 es roles y responsabilidades, pero no les dice, por ejemplo, cómo cultivar al personal o cómo hacer una adecuada selección de los recursos, ¿no? Eso ya queda, al igual que, por ejemplo, que hemos visto en técnicas detalladas, a criterio del equipo del proyecto. Así que PRINCE2 no les va a dar nada especializado, no les va a dar nada técnico específico de algún campo de aplicación, o no les va a dar ninguna herramienta específica de una determinada área de conocimiento o un estándar desarrollado por otra organización. PRINCE2 simplemente puede mencionar algunas herramientas siempre y al final les dirá algo como lo siguiente: mientras la aplicación de la herramienta permita respetar los principios y desarrollarlo dentro de los temas de PRINCE2, se puede utilizar sin ningún problema. ¿Eso qué quiere decir? Mientras la herramienta seleccionada respete los principios de PRINCE2 y los criterios de temas y procesos de la metodología, ustedes son absolutamente libres de escoger la herramienta más adecuada para cada caso. ¿Qué hace de un proyecto PRINCE2? Yo creo que después de esta revisión estamos en condiciones de poder responder esta pregunta, ¿no? Primero, se aplican los principios de PRINCE2, ¿no? Estos principios de los cuales hemos hablado, vamos a desarrollarlos en forma más extensa en las siguientes sesiones. Entonces, vamos a ver si aplican los 7 principios, si es un proyecto PRINCE2. Cumple con requerimientos mínimos, ¿no? Cuando veamos las sesiones relacionadas con temas, vamos a hablar de lo mínimo que debe cumplir para que un tema se aplique usando la metodología PRINCE2. Entonces, si se cumplen los principios y los requerimientos mínimos para un tema, ya estamos en el camino de un proyecto PRINCE2. Si cumplimos los objetivos de los procesos, eso quiere decir que también respetamos los procesos mencionados en PRINCE2, y si estamos utilizando técnicas recomendadas, ¿no? Haciendo un reforzamiento de lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Si nosotros, nuestras herramientas y técnicas cumplen lo recomendado por PRINCE2, pues entonces, pues sí, es un proyecto PRINCE2. Fuera de estos requerimientos, los usuarios están libres de adaptar PRINCE2 a sus necesidades y entornos. Mientras se apliquen los principios, mientras las herramientas utilizadas me permitan a mí, pues, desarrollar todos los temas y los procesos recomendados por PRINCE2 y los principios se cumplen a rajatabla, entonces estamos hablando de lo que realmente es un proyecto PRINCE2. Creemos que con esto hemos dado un marco de lo que es PRINCE2 como método, a qué se refiere con PRINCE2, que es un método genérico para la gestión de proyectos, y por lo tanto ya estamos en capacidad en las siguientes sesiones de poder hablar ya con más detalle de los principios, los temas y los procesos. Los espero en la sesión 2, donde ya comenzaremos con lo que es el estudio de los principios de PRINCE2. Muchas gracias. Hasta la próxima.